Hola, bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Luis David Goyes Garcés. Como sabes, este canal está mayormente dedicado a temas relacionados con el mundo de iOS. Sin embargo, a veces tenemos que discutir algunos temas de, entre comillas, cultura general, porque de nada nos sirve ser unos super cracks en el desarrollo de aplicaciones de iOS si no somos profesionales íntegros. Esa integridad exige que no solo seamos expertos escribiendo software, sino que también debemos fortalecer nuestras habilidades blandas. El día de hoy hablaremos acerca del libro del programador pragmático de David Thomas y Andrew Hunt. En esta sesión seguiremos con el capítulo número 2, una aproximación pragmática, específicamente con el tema número 14 de lenguajes de dominio. Creo que para nadie es un secreto el hecho de que existe más de un lenguaje de programación. Es decir, quizás en iOS utilicemos mucho Swift, Objective-C, C++, y quizás en Android utilicemos Kotlin y Java. Pero es que esos no son los únicos lenguajes de programación que existen. Y cada lenguaje de programación pues tiene una sintaxis específica. Un desarrollador puede tener un lenguaje de programación preferido y no hay ningún problema con eso. Pero, a ver, una cosa es que tenga un lenguaje de programación preferido y otra muy diferente es que solamente piense en que tiene que programar en ese lenguaje. Me explico. A veces nosotros tenemos cierta solución que se implementa de una manera en C++. Sin embargo, esa solución podría tener una implementación completamente diferente en Swift, dado que Swift pues tiene algunas características que facilitan su escritura y entendimiento. No porque nosotros seamos unos expertos en C++, vamos a implementar exactamente la misma solución en Swift, cuando Swift quizás en un par de líneas puede conseguir lo que en C++ se haría en 10 o 20 líneas. Por esa razón, lo que quiero que entendamos aquí es que nosotros debemos programar usando un lenguaje, así como lo vemos en el título de esta lámina. Usamos el lenguaje, no es que el lenguaje sea lo que nosotros programamos. Entonces, en el libro de Code Complete hacen esta diferencia. De hecho, uno se vuelve un experto a medida de que pasan los años cuando ya deja de programar Swift o ya deja de programar Kotlin, sino que uno ya programa. En general, uno hace algoritmos en la cabeza y uno utiliza uno u otro lenguaje para plasmar las ideas. Pero no significa que uno sesga sus pensamientos por el lenguaje que está ahí teniendo en las manos. Dicho de otro modo, lo que nosotros tenemos que hacer es programar pensando es en el dominio. Nosotros pensamos en el problema, en el negocio, en cuál es la empresa, cuál es el negocio de esa empresa y nosotros no pensamos directamente en una plataforma. Ah, es que la plataforma tiene usuarios. Ah, bueno, entonces mis variables van a ser users. No van a ser list of users o list of entries. No, 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 no. Yo tengo unos users que representan a mis usuarios. Resulta que mi sistema maneja unos carros. En lugar de tener un mapa, en lugar de tener map, voy a tener cars y posiblemente voy a tener unas matrículas, ¿cierto? Entonces yo voy a tener como una especie de asociación. Mi repositorio de datos en la capa de infraestructura va a tener una capa de abstracción donde el usuario que esté leyendo ese código solamente va a tener que entender del dominio. Nada más, no tiene que conocer aspectos específicos del lenguaje. Y aquí pues vale hacer la siguiente salvedad, y es que muchas veces los lenguajes de programación nos dan unos esteroides para hacer cosas muy locas. Podemos agregar muchas funcionalidades con muy poco código. Entonces tomemos como ejemplo el caso del property wrapper que nosotros tenemos en Swift. En pantalla estamos viendo lo que es un property wrapper. Básicamente hay que colocarle una anotación en la parte superior del tipo de dato donde decimos, venga, esto es un property wrapper que va a tener un valor envuelto. Cuando me llamen este valor envuelto como una propiedad de getter, entonces voy a llamarle el método de get de esta variable computada que aparece aquí en la línea 22. Y cuando me lo invoquen como un método de setter, entonces voy a hacer uso de este segundo método de acá de la variable computada grabValue. Si después yo le pongo esa notación, por ejemplo, volviendo aquí atrás, el property wrapper se llamaba storage.
Si yo le pongo la anotación storage con un key determinado y un valor por defecto a la variable que estoy anotando, pues entonces básicamente cada vez que yo use ese username, como se ve en la línea 38, voy a estar ejecutando el método del setter. O sea, si yo utilizo la variable como setter, voy a estar llamando el método de esta variable computada grabValue. Mientras que si yo utilizo el username, como se ve en la línea 38, pues ahí estoy tratando de hacer uso de él como si fuera un getter. Entonces llamo aquí la variable computada a través de su método get y observa qué es lo que se hace por debajo. Pues el get va a retornar lo que entrega el user defaults. En el caso de iOS, un user default simplemente es un sistema de persistencia local que permite almacenar unos cuantos datos muy pequeñitos. Entonces observa que estamos accediendo al user defaults y le pedimos que me entregue cierta llave determinada por el valor que yo puse aquí al momento de inicializarlo, y en caso de que no exista, pues vamos a devolver un valor por defecto. Y en el método de set llamamos a ese mismo user defaults, que como te acabé de decir, pues era una herramienta de persistencia local que tiene iOS para almacenar datos pequeños. Vamos a guardarle ese nuevo valor que le asignamos al grabValue en la llave key. Entonces básicamente esto es lo que tenemos. Observa que después de hacer esta implementación que vemos en pantalla, pues cuando vayamos a utilizar el código, aquí en la línea 38 y 39, pues ya queda bastante sucinto, muy corto. Y uno diría, no, esto es la mejor experiencia que yo podría tener a la hora de programar. Sin embargo, pues tiene varios problemas. Sí, es muy bonito, te ahorra mucho código, pero si tú usas este tipo de accesos desde una capa de presentación, hablando en términos de una arquitectura en capas, pues desde la misma capa de presentación vas a estar teniendo acceso a elementos de la capa de infraestructura, como se está viendo en este ejemplo. Es decir, si se supone que yo la persistencia local debo moverla a la capa de infraestructura, y se supone que yo estoy haciendo estas modificaciones de la línea 38 y la 39 desde la capa de presentación, ¿cómo puede ser posible que alguna clase de la capa de presentación esté modificando directamente la capa de infraestructura? Esto no se puede hacer. Me estoy saltando seguramente algunas reglas de negocio, ¿cierto? Y aparte de eso, pues esto que yo estoy mostrando en pantalla en este instante del comportamiento que tiene esta envoltura de la propiedad, pues es un efecto secundario, sí, porque nosotros claramente estamos viendo que el username tendría que ser una propiedad estática de la estructura AppData, pero ¿en qué momento veo yo que este username se guarda en el user defaults? O sea, yo no lo puedo inferir a partir de la lectura del mismo código. No es evidente. Tendría yo que inspeccionar a profundidad cómo es que funciona ese property wrapper para entender, es que cuando a mí me llamaron este punto username, me están escribiendo ahí en el sistema de persistencia local de iOS. Por esa razón, este ejemplo específico nos permite revisar que estos esteroides que ofrecen los lenguajes de programación a veces no son como lo más limpio en términos de asignación de responsabilidades, separación de temas, ¿cierto? Eso es, en inglés viene de separation of concerns. Y también, pues, cuando vamos a hacer pruebas automatizadas, es muy difícil probar un aspecto específico, porque en este caso, mira que a pesar de que nosotros estamos probablemente haciendo la prueba de un método que se llama main, estamos impactando también otras dependencias, como es el caso del user defaults. ¿Qué tiene que ver el user defaults, por ejemplo, en una prueba automatizada del método main? Probablemente eso no es lo que yo quiero probar. Probablemente lo que quiero probar simplemente es que al final de este método el username en AppData haya quedado puesto con el valor programador pragmático. No necesariamente quiero probar que modifique el user defaults. Entonces nota que estos esteroides que tenemos en este lenguaje, y no solamente en Swift, sino que en todos los lenguajes cada uno de ellos tendrá sus propios esteroides, no siempre son ideales para utilizar. Hay que utilizarlos con cautela. No digo que vamos a satanizarlos y que jamás en la vida los vamos a utilizar. No. Habrá aplicaciones
cuya dimensión y su arquitectura pues lo faciliten, pero no en todas vamos a utilizar estas herramientas. Y por eso nosotros tenemos que ir avanzando en entender que no programamos con toda la libertad que nos da el lenguaje, sino que más bien nosotros tenemos unos principios de desarrollo de software en la cabeza y si una característica del lenguaje me sirve, entonces la tomo. Ah, esta característica no me sirve, entonces yo no la tomo. No tengo que estar obligado a utilizar esas herramientas específicas. Por otro lado, recuerda que yo te mencioné que nosotros deberíamos programar orientado al dominio. Es decir, ya hablamos de que no debíamos utilizar todo lo que el lenguaje nos ofrece, ¿cierto? Pero bueno, y aquí en esta implementación que vemos al lado izquierdo de la pantalla, estamos utilizando como lo mínimo que me ofrece el lenguaje. O sea, tengo aquí un diccionario y tengo un par de métodos set y get y a través de ellos pues llego y puedo modificar los datos. Pero veamos. ¿Qué tipo de datos es este? Un diccionario. Veamos este método set. Set dictionary. ¿Cómo así? Tengo acceso directamente a esta estructura. O sea, básicamente este repositorio me está dejando ver completamente cómo está hecho por dentro. Y aparte tengo un get dictionary. Bueno, me está entregando absolutamente todos los datos. ¿Qué tan seguro será eso? Y aparte, dictionary, ¿esto qué quiere decir? Dictionary, ¿esto qué está guardando o qué? No me dice absolutamente nada. Entonces, en lugar de hacer implementaciones como estas, debemos procurar programar usando el lenguaje del dominio. Entonces, si se supone que este repositorio va a almacenar unos usuarios, pues la variable de instancia que aquí almacenan los usuarios tendría que llamarse users. De modo que la llave sea un identificador y el valor sea el nombre del usuario. Aquí tenemos dos métodos. En lugar de decirle set dictionary, no, agreguemos un usuario específico. Ah, vea, si me dan este ID y este nombre, pues yo creo una nueva entrada dentro del diccionario de usuarios. Y observa que al ver esta firma, yo no puedo deducir qué estructura tiene adentro. Yo no sé si está consultando una base de datos, si está yendo a un servicio web o si está guardando allá dentro de un arreglo o qué. No puedo conocer su estructura y esto es vital. Eso es un tema de variaciones protegidas. Y además, observa que tengo otro método llamado getUserById. Este método, a diferencia del getDictionary, observa que tampoco me revela detalles de implementación, sino que me extrae una de las propiedades. Si existe, bien, me la devuelve. Si no existe, no me devuelve absolutamente nada. Y esto es algo de mucho cuidado. Quiero que hagamos una pausa activa en este punto. Si has llegado hasta acá es porque seguramente te está gustando el contenido. Te recuerdo que este material es libre y gratuito para todos. Tiene una gran calidad porque no solamente te traigo la información básica de cómo es que se hacen aplicaciones de iOS, sino que te traigo un montón de experiencias que yo he vivido a lo largo de estos años y no solamente información empírica, sino también la que yo he leído en muchos libros de programación. Por esa razón, aseguro que el conocimiento es de muy alta calidad. Es muy diferente de lo que vas a encontrar por ahí. Por esta razón es que también necesito que me apoyes. Este canal depende única y exclusivamente de tu apoyo para que podamos seguir llevando este contenido de alta calidad de forma gratuita para todos. ¿Cómo podrías apoyarme? A través de un pulgar arriba, compartiendo este contenido, suscribiéndote y con una donación. Gracias a estas maneras es que puedo seguir trayendo contenido al canal. Muchas gracias por prestarme atención. Sigamos con el video del día de hoy. Veamos varios otros ejemplos de lenguaje de dominio. O sea, este de atrás estuvo muy sencillito, pero ¿dónde más lo encontramos? Consideremos el caso de las pruebas que nosotros hacemos con exit test. Observemos que esta clase que se llama SomeTestCase, que es una clase de prueba en iOS de Swift, pues hereda de la clase exitTestCase, tiene también un método setup, un método teardown y aparte tiene una prueba que empieza con test-when
alguna cosa que quiero probar, given alguna precondición, then un resultado esperado. Y adentro pues están invocando los distintos métodos para que se separe un poquitico más todo este método y quede más clara su lectura. ¿Qué se hace aquí adentro? Pues en el setup se preparan los datos requeridos en la prueba. En el teardown se hacen operaciones de limpieza después de las validaciones. Y en la prueba como tal, pues aquí se ve que hay un método donde se llaman todas las precondiciones, que sería como activar la dependencia de 1 en una variable x, ¿cierto? Activar una dependencia de 2 en x y conectar de 1 con de 2. Luego el when me dice qué es lo que yo quiero probar. Entonces aquí tendría que ejecutar el método ejecutar operación. Y por último, el then es donde yo voy a hacer todas las validaciones. Este es un ejemplo de lenguaje de dominio. ¿Por qué? Como puedes ver, los métodos están nombrados de modo tal que yo puedo ver qué es lo que hace en términos del dominio. O sea, si a mí me entregan $2 cuando yo vaya a la tienda a comprar una bolsa de leche, entonces me tendrían que devolver $1 y la bolsa de leche. Eso es la prueba en lenguaje de dominio. Y observa que la sintaxis que yo utilicé aquí para definir todo el método está muy cercana al negocio. No es que yo puse si la entrada es igual a 2 y me ejecutan el método procesar, entonces retorno 1 y una instancia de la clase leche. No, no, no. Observa que el nombre de esta prueba es muy representativa de lo que el negocio busca hacer. Se supone que estas pruebas tendrían que reflejar el comportamiento que se espera del código de producción. Si el código de producción dice, el ejemplo que yo te di ahorita, que da $2, yo devuelvo $1 y una bolsa de leche, entonces eso es lo que tengo que validar, lo que debo tratar de probar ahí en la parte del then de esa misma prueba. Quiero que observemos algo que obviamente es muy trivial y creo que pasamos todos por alto, pero esta prueba se escribe en Swift, ¿cierto? Está escrita en Swift. ¿En qué lenguaje muy probablemente está escrita la aplicación? En Swift. O sea que básicamente la prueba se compila y se ejecuta como código normal. O sea, es el mismo código. El Xcode lo procesa y no tiene que hacer ninguna operación rara para hacer que la prueba funcione. Podríamos decir entonces que este tipo de pruebas son extensiones del código, o sea, el vocabulario del código. Si mi código en producción me transmiten cierta información, pues estas pruebas son nada más y nada menos que una extensión de ese mismo código de producción. Me dan un poco más de información de ese código de producción. Me explica cómo es que yo tengo que utilizar ese código de producción. Ahora veamos otro ejemplo de lenguaje de dominio. Este tipo de ejemplo o de prueba es la prueba que nosotros hacemos con Qwik. Qwik es un framework para hacer programación orientada por el comportamiento, o sea, Behavioral Driven Development. Este tipo de programación nos obliga a que describamos nuestros casos de prueba como se ven en pantalla. Entonces nos pide que describamos qué es el caso que quiero probar, voy a dar algún contexto, luego después de cada una de las pruebas voy a ejecutar ciertas operaciones de limpieza, antes de cada una de las pruebas voy a ejecutar ciertas acciones de pues, requisitos o validaciones previo a, y después empiezo a hacer las validaciones. Por ejemplo, este resultado de x igual a 0 es lo que tendría que obtenerse y y puede ser que sea igual a -1 y es otro resultado que debería obtenerse. Como ves, pues la notación es bastante semejante pero no idéntica. En este caso que tenemos en pantalla, pues la prueba está escrita aquí toda en una sola línea y a veces es un poquito más difícil como de leer, ¿cierto? Para nosotros los desarrolladores eso es pan comido, pero quizás para una persona del negocio no sea tan evidente, mientras que en este caso, pues tenemos que cada una de las partes de las pruebas de la prueba está escrita con un lenguaje de alto nivel, un lenguaje natural que cualquier ser humano puede entender, ¿cierto? Cualquier persona del negocio, una persona, qué sé yo, que no tenga nada que ver con la parte de programación podría
entenderlo y también profundizar en la definición de estas pruebas. Aquí es lo que tenemos que dejar como sentado y claro, y es que Quick básicamente nos permite definir esas pruebas automatizadas sin conocer nada del lenguaje. Como ya te dije anteriormente, alguien del negocio puede decirnos cómo es que funciona el negocio y podemos escribir eso en una prueba automatizada. El negocio no tiene que venir y escribirlas. O sea, si yo tengo una persona que define los requisitos, esa persona puede venir y darme la definición de ese criterio de aceptación. Entonces nota que la prueba viene siendo una asociación uno a uno con un determinado criterio de aceptación. Y pilas, ahí quiero que tengamos mucho cuidado con lo siguiente, y es que cualquier persona, pese a que podría leer estas pruebas, estamos seguros de que no las van a leer. O sea, esto es algo muy contradictorio, porque una gran justificación de estas pruebas que están orientadas al dominio, por ejemplo las que escribimos con Quick o Cucumber o Cucumberish, pues siempre la gente dice, no, es que esto es para que lo escriba alguien de negocio, el dueño del producto, el fundador de la empresa. Perdón, perdón. Esto solamente muestra que pues como que falta un poquito más de pragmatismo, porque esto no es lo que pasa en la vida real. Cuando nosotros le decimos a alguien en el negocio que usted venga, defina los casos de aceptación, defínalos así en papel y ponga su firma, básicamente los estamos comprometiendo. Y aunque el negocio siempre nos pide a nosotros que nos comprometamos poniendo fechas de entrega y demás, la mayoría de personas del negocio no quieren comprometerse. Y no es como por algo trivial, como que no, es que a ellos les da miedo, ellos no quieren tener una relación, no tienen pareja, o sea, novio, novia, esposo, esposa, no, esa gente no se compromete, no. Tienen en realidad una justificación de peso en cuanto al desarrollo del negocio y del mercado. Imagínate que haces una aplicación y decimos que hay 20 requisitos para que salgamos a producción, pero conforme va pasando el tiempo y hacemos unas pruebas de usuario, de experiencia de usuario, nos damos cuenta que 5 de esos requisitos pues no eran necesarios. Entonces, en ese caso, hermano, me da mucha pena, pero esos 5 requisitos tiene que borrarlos. Así de sencillo. Entonces, el tiempo que uno podría estar invirtiendo para definir los criterios de aceptación de cada uno de estos requisitos, pues al final termina siendo tiempo perdido porque ya no se efectúa esa o ya no se desarrolla esa funcionalidad. Por esa razón es que a la gente del negocio no le gusta comprometerse con este tipo de pruebas. Ese es el caso feliz, ¿cierto? O sea, como que la justificación bonita de por qué las personas no les gusta comprometerse de esa manera. Y esto pasa porque si has trabajado en emprendimientos o en empresas muy pequeñas, vas a ver que el ritmo de trabajo es muy elevado y pues los requisitos cambian con mucha facilidad. Uno no puede detener cómo se mueve el mercado. Ese es el caso feliz. El caso triste es que, hermano, lastimosamente a la gente le cuesta comprometerse y la gente del negocio no quiere venir a escribir esas pruebas, sencillamente porque esa gente ya está muy ocupada con sus reuniones y creen que esto ya es responsabilidad de uno. Así que por esta razón es que yo te digo que la razón o el argumento de que supuestamente nosotros utilizamos este tipo de programación porque le permitimos al negocio que venga y escriba las pruebas, esto debería estar mandado a recoger. La realidad es que nosotros los desarrolladores somos quienes estamos encargados de, de hacer todo este proceso. Y a lo sumo tendremos una persona de un equipo de QA o de aseguramiento de la calidad que nos puede estar acompañando en el levantamiento de estos requisitos, de los criterios de aceptación, de los casos de uso y como tales. Entonces tenemos escenarios de éxito, escenarios alternativos, escenarios de excepción y demás. Pilas, avancemos más pues con este tema y quiero que tengamos mucho cuidado porque a pesar de que estas pruebas se están escribiendo en lenguaje natural, como estamos viendo aquí en pantalla, sí o sí tenemos que traducirlas. O sea que también hay un costo para que el desarrollador tenga que traducir esas pruebas del lenguaje español, inglés o lo que sea, lo tiene que traducir a código.
y al final entonces tendríamos que escribir un intérprete. El intérprete es nada más y nada menos como una forma automatizada de poder convertir ese lenguaje natural en lenguaje de código, porque yo me imagino que sería muy cansón que nosotros estemos siempre escribiendo y directamente, no, que si yo espero que se valide que tal dato sea igual a 3 entonces siempre copio las mismas 3 líneas de código. No, sino que seguramente tiene que haber alguna estrategia que automatice ese proceso de interpretación de las reglas de negocio. Ahora comparemos estos dos escenarios. A ver, ¿de cuáles te estoy hablando? Del exit test y de las pruebas con Quick. Las pruebas con exit test son extensiones reales del vocabulario del código, como ya te había dicho. Mientras que en Quick son como unas reglas que escribimos en lenguaje natural y que son interpretadas por el código. Entonces, una es una extensión del código y la otra es una interpretación del código. Por esa razón, aquí nosotros le acuñamos los siguientes nombres a estos dos tipos de lenguaje de dominio, porque los dos son lenguajes de dominio. En exit test, donde veamos que el código de alguna manera, dentro del mismo código estoy representando las reglas de negocio, ese tipo se denomina lenguaje de dominio interno. O sea, mi código es una extensión del lenguaje de dominio. Mientras que en el segundo caso, que eran las pruebas de Quick, donde nosotros teníamos que interpretar ese lenguaje natural, pues serán entonces casos de lenguajes de dominio externos. Y mucho ojo, nosotros no, o sea, no quiero que sesguemos esta discusión solamente a frameworks de automatización de pruebas, no. Esto tiene que ver con todos nuestros lenguajes de desarrollo, cómo escribimos software, cómo escribimos varias clases, módulos, proyectos y sistemas. Cuando decimos que tenemos un lenguaje de dominio externo, es que lo tenemos que interpretar, mientras que cuando decimos que tenemos un lenguaje de dominio interno, es que mi propio lenguaje ahí sirve de extensión para ese dominio que yo estoy tratando de representar. ¿Qué virtudes y desventajas tienen? O sea, la virtud de una la consideraremos como la desventaja del otro. Bueno, en el caso de los lenguajes de dominio internos, pues podemos explotar todas las características del lenguaje con el que se escribe. Por ejemplo, si escribimos pruebas, hay en exit test que son hechas en Swift, ¿cierto? Yo puedo hacer un for para hacer varias pruebas y con eso puedo tener varios casos ya con mucha facilidad. En el caso de los lenguajes de dominio internos, pues el problema radica justamente en su misma ventaja. O sea, eran una extensión del lenguaje, pero aquí también son limitados por la sintaxis y semántica del lenguaje. O sea, imaginémonos que estamos haciendo una aplicación en C++. Va a ser bien difícil de probar. No. Bueno, si tienes bastante experiencia en C++, probablemente no. Pero en caso de que no lo tengas, entonces ahí sí vas a ver las complicaciones. Va a ser mucho más fácil expresarlo en algún lenguaje de dominio externo. Espero que te haya gustado la sesión del día de hoy. Si tienes algún comentario, queja, sugerencia o reclamo, déjalo acá abajo. Yo te voy a tratar de responder tan pronto como pueda. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto. En caso de que te guste el video y te parezca de utilidad, considera suscribirte, compartir el video, darle un pulgar arriba y contribuir al canal a través de una donación. Gracias a estas ayudas es que puedo traer este contenido de alta calidad y libre para todos. Nos vemos en la próxima.